Muy buenos días. Me siento profundamente agradecido de Dios por la oportunidad que me brinda de poder compartir su palabra contigo. Estoy convencido de que aún en estos tiempos difíciles en los que vivimos, si reflexionamos por un momento, encontraremos motivos por los cuales agradecer a Dios. Desde Valencia, España, deseo las más ricas bendiciones de Dios para ti y tu familia, y espero que estés de buen ánimo. El otro día, una amiga cristiana con quien tengo una amistad de muchos años, me comentó sobre los desafíos a su fe que está enfrentando en el nuevo país donde se ha mudado. Me dijo cómo algunas personas le habían comentado de que su fe en Dios era un asunto meramente cultural y que solo es posible creer en Dios y en la Biblia si uno nace en un país subdesarrollado. Al final me decía con mucha tristeza: te confieso que nunca me había sentido con tantas interrogantes. Para nadie es un secreto que vivimos en un mundo cada vez más escéptico. Hay quienes defienden incluso la idea errónea de que uno de los requisitos para ser un país desarrollado o para considerarse una persona inteligente es desechar la religión. Para muchos, creer en Dios es algo que debemos superar, que nos ancla en el atraso intelectual, cultural y científico. En la actualidad, la fe en Dios de muchos cristianos, y especialmente los cristianos jóvenes, es cuestionada y ridiculizada, y los llaman ignorantes. Y esto también es un tipo de discriminación, en este caso, la religiosa. Acompáñame mientras respondemos la siguiente pregunta: ¿es de ignorantes creer en Dios? Para responder esta importante cuestión, vamos a analizar dos elementos. En primer lugar, vamos a analizar la pregunta siguiente: ¿es la Biblia un libro que promueve la ignorancia? Y en segundo lugar, para aceptar la existencia de un Dios creador del universo, ¿es preciso ser una persona sin formación académica? Antes de comenzar a analizar estas importantes cuestiones, me gustaría orar para que Dios te sostenga en todas tus dificultades que puedas estar pasando en este momento y te ayude a mantener un espíritu de gratitud en el corazón y, por supuesto, también que nos ayude en el estudio que vamos a emprender. Oremos. Señor, gracias porque nos concedes la oportunidad de poder escuchar tu palabra. Te pido por cada persona que me está viendo en este momento que lo ayudes, que le ayudes en la dificultad que puede estar enfrentando, que sienta tu paz y la certeza de que tú estás a su lado en este momento. De manera especial también te queremos pedir por este estudio. Ayúdanos a comprender por tu Espíritu que ha inspirado tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. De inmediato vamos a ir con la primera pregunta. ¿Promueve la Biblia la ignorancia? Me gustaría que ahora analizáramos tres aspectos para descubrir si realmente la Biblia promueve la ignorancia. En primer lugar, la importancia que la Biblia da a la lectura. En segundo lugar, vamos a ver la actitud de la Biblia hacia la comprobación de la información. Y en tercer lugar, vamos a ver la relevancia que la Biblia da a la adquisición de conocimiento y de inteligencia. Así que, ¿qué dice la Biblia sobre la lectura? El otro día, mientras caminaba por una librería, me encontré con el siguiente letrero: la lectura perjudica seriamente la ignorancia. Podemos afirmar que, sin lugar a dudas, la lectura es uno de los principales fundamentos del desarrollo intelectual. Dios, que dio la capacidad de leer al ser humano, promueve en su palabra que cada persona desarrolle esta habilidad en beneficio de su desarrollo intelectual y cultural. Así queda evidenciado en las más de 50 referencias a la lectura que se hacen en toda la Biblia. Solo en los evangelios se registran hasta 12 ocasiones en las que el mismo Jesús hizo referencia a la lectura.
Me gustaría que nos detuviésemos en una en particular. Se encuentra en Lucas 10, 25 y 26. Y allí dice: y he aquí, cierto maestro de la ley se levantó para probarle, diciendo: Maestro, ¿haciendo qué cosa poseeré la vida eterna? Y él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Como podemos ver, Jesucristo reconocía no solo el valor de la lectura, sino también la calidad de ella. Más adelante, el apóstol Pablo recomendó a su discípulo Timoteo lo siguiente. Leemos en 1 Timoteo 4:13. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. La lectura que el cristianismo promueve no es solo la lectura de la Biblia, sino la lectura como un hábito. Y un ejemplo de esto lo encontramos en el mismo apóstol Pablo, quien en un momento en el discurso que tuvo frente a cientos de personas en Atenas, dijo, refiriéndose a Dios, lo siguiente. Está registrado en Hechos 17:28. Porque en Él vivimos, nos movemos y somos. Como también han dicho algunos de vuestros poetas, porque también somos linaje de Él. Aquí el apóstol Pablo está citando a dos poetas griegos de la antigüedad. Por un lado a Epiménides y por otro lado a Arato. Así que queda evidente que Pablo era una persona que leía no solamente la Escritura, sino que conocía ampliamente la cultura de su tiempo. Más adelante, el mismo apóstol Pablo termina su carta a la iglesia de los tesalonicenses con algunos consejos finales. Entre ellos está el siguiente. Lo encontramos en 1 Tesalonicenses 5:21. Examinadlo todo y retened lo bueno. Hoy te animo a cultivar el buen hábito de la lectura, pues te ayudará a ser un cristiano con base sólida, un cristiano formado e informado y capaz de comprender cómo piensan los demás, y además serás enriquecido por los distintos puntos de vista que se promueven o copromueven en los libros. Ya que hemos visto este apartado y hemos visto qué dice la Biblia o cuál es la postura de la Biblia frente a la lectura, vamos al segundo aspecto. La Biblia como promotora de un criterio sólido de la información. Una vez, cuando tenía apenas 13 años, estaba predicando a alguien y esta persona en un momento me dijo lo siguiente: tú hablas de aquello de lo que te enseñaron tus padres, no aquello que tú mismo has verificado en la Biblia. Esta persona tenía razón. Yo hablaba de aquello que había escuchado y no de lo que yo mismo había comprobado. A partir de ahí comencé a estudiar y a profundizar mi fe y mis ideas sobre la Biblia y sobre Dios directamente en la Biblia, sin ningún intermediario. En nuestros días, cada vez más, es común ver a personas que defienden posiciones con mucha pasión, pero sin un criterio fundamentado en su propia verificación. Y así están en aumento los ateos de documentales, los partidarios de discursos, los activistas de oído y también, por qué no decirlo, los cristianos de sermones, aquellos que solamente se nutren a través de lo que dice un pastor, pero rara vez verifican eso en la Biblia o se nutren directamente de la palabra de Dios. Para esto el apóstol Pedro nos aconseja lo siguiente en 1 de Pedro 3:15. Más bien, santifiquen en su corazón a Cristo como Señor y estén siempre listos para responder a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes, pero háganlo con mansedumbre y con reverencia. Pero ya antes de Pedro, Jesucristo mismo había dicho lo siguiente en Juan 5:29. Escudriñen las Escrituras, o sea, no solamente es leer, sino profundizar,
porque les parece que en ellas tienen vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Hoy te pregunto, ¿cuáles son las razones por las que eres cristiano? ¿Podrías explicar a otros los motivos de tu fe? Te invito a conocer las razones en las que se fundamenta tu fe cristiana. No te limites a lo que escuchas en un sermón o de un pastor. No, lee la Biblia y no permitas que haya nadie que se interponga entre tú y la Biblia. Esto también aplica para cualquier otro punto de vista que tengas. Busca conocer las razones que hay detrás y aquellas que sustentan tus posiciones en cada ámbito de tu vida. En tercer lugar, ya que hemos visto lo que dice la Biblia sobre la lectura y luego sobre la verificación de información, vamos a ver lo que dice la Biblia sobre la importancia de la adquisición de conocimiento y de la inteligencia. El compromiso con la Biblia, o el compromiso de la Biblia, más bien dicho, en elevar el nivel intelectual y cultural de los creyentes, es tan decidido que hay todo un libro dedicado a promover el desarrollo intelectual y cultural en la Biblia. Este libro es el libro de sabiduría, o también llamado los Proverbios de Salomón. Allí encontramos proverbios o consejos como los siguientes. Por ejemplo, en Proverbios 4, 5 al 7 encontramos el siguiente consejo. Adquiere sabiduría, adquiere entendimiento, no te olvides ni te apartes de los dichos de mi boca. No la abandones, y ella te guardará. Ámala, y ella te preservará. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría, y antes que toda posesión, adquiere entendimiento. Más adelante se encuentra la siguiente declaración en Proverbios 8, 10 al 11. Reciban mi corrección antes que la plata, y el conocimiento antes que el oro escogido, porque la sabiduría es mejor que las perlas, y nada de lo que desees podrá compararse con ella. Finalmente, entre muchos otros proverbios y consejos sabios, encontramos el siguiente en Proverbios 16, 16. Es mejor adquirir sabiduría que oro fino, y adquirir inteligencia vale más que la plata. Dios desea que desarrollemos las capacidades que Él nos ha dado. Él es glorificado cuando cultivamos nuestro intelecto y aumentamos nuestro conocimiento. Hoy te motivo a honrar a Dios mediante el desarrollo de tu intelecto, de tu conocimiento, de tu nivel cultural. Lee, investiga, fórmate académicamente y busca ser un cristiano formado e informado. La segunda pregunta que me gustaría analizar contigo es la siguiente. ¿Es de ignorantes ser cristiano? ¿Solamente puede una persona que no tiene formación académica aceptar la existencia de Dios? Vamos a analizar 3 elementos también en este apartado. En primer lugar, vamos a ver si Dios promueve el pensamiento crítico, que es el fundamento del desarrollo científico. En segundo lugar, vamos a analizar cuál es la actitud que debe cultivar el cristiano frente a cualquier información. Y en tercer lugar, vamos a ver nombres de hombres, de grandes hombres y mujeres de la ciencia que también lo fueron de la fe. Me gustaría comentarte la siguiente historia. Jorge, que era un joven cristiano que empezó a estudiar biología en su natal México, debido a su interés en aprender y su disciplina, se destacó por encima de todos sus compañeros en la universidad. Pero rápidamente vio lo que parecía ser una tendencia general entre sus profesores. La gran mayoría de ellos se declaraban ateos y tachaban de ignorantes a quienes profesaban su fe en Dios y en la Biblia. Poco a poco, Jorge se fue asumiendo la misma posición de sus profesores, quizás sin darse cuenta. Ellos, como habían estudiado más, él pensaba,
si ellos que estudiaron más son ateos, también yo debería hacerlo. Una vez incluso le dijo a un compañero: desde niño fui instruido en la iglesia, pero no fue hasta que llegué a la universidad que mis maestros y compañeros me inculcaron el deseo prohibido que tenía antes, según él, en la iglesia, de cuestionar. A todo esto, su madre no dejó de orar por él y de amarlo profundamente, porque aunque sufría viendo a su hijo aceptar ideas en contra de la Biblia, en contra de Dios, sabía que Dios iba a responder sus oraciones. Al finalizar sus estudios, Jorge se declaraba totalmente ateo y por sus altas calificaciones se le otorgó una beca para estudiar un doctorado en biología en la prestigiosa Universidad Inglesa de Oxford. Sin duda se sentía muy orgulloso de su logro y en lo profundo pensaba que si hubiera seguido creyendo en la Biblia, nunca hubiera logrado obtener esta beca. Al llegar a Oxford, se llevó una gran sorpresa, porque al entrar por la puerta principal encontró un lema en latín que decía: Dominus illuminatio mea, o sea, el Señor es mi luz. Además, entre sus profesores estuvieron científicos como el matemático John Lennox, quien además es un cristiano practicante y defensor de la fe. Jorge, quien una vez fue cristiano y ahora era ateo, se dio cuenta que estaba equivocado al pensar que para ser un buen científico hay que ser ateo, pues vio que muchos de los más grandes hombres de ciencia del mundo anglosajón, del mundo de habla inglesa, son creyentes convencidos en Dios. Un año después de que Jorge llegó a Oxford, el gran filósofo inglés Anthony Flew, que 50 años antes había estudiado en Oxford, publicó su libro Dios existe, donde planteaba con argumentos científicos por qué abandonaba el ateísmo y reconocía la existencia de un Dios creador. Al leer este libro, Jorge se dio cuenta que había sido un error negar la existencia de Dios y se convenció de que el Dios creador que presenta la Biblia es la explicación más razonable de la existencia humana. Hoy, Jorge es un profesor de biología en una gran universidad de México y habla abiertamente de su fe en Dios entre sus alumnos. Su madre está feliz, pues sabe que sus oraciones fueron respondidas por el Señor. Vamos a ver qué dice la Biblia sobre precisamente el pensamiento crítico a lo que se refería Jorge cuando hablaba entre sus compañeros en la universidad. ¿Qué dice la Biblia sobre el pensamiento crítico? ¿Está prohibido en la Biblia el cuestionar? Quiero decirte que Dios en la Biblia promueve realmente el pensamiento crítico y el justo derecho que tiene cada uno a conocer la verdad. Debemos tener un pensamiento crítico hacia la Biblia en el sentido de buscar entender las razones detrás de los acontecimientos que ella presenta, teniendo por supuesto en cuenta que nunca llegaremos a entenderlo todo. Pues, como decía el gran científico cristiano Isaac Newton, lo que conocemos es solo una gota y lo que desconocemos es un océano. Pero también debemos desarrollar un pensamiento crítico hacia todo, no solamente hacia la Biblia y hacia la religión, incluyendo también la ciencia. Pues conocemos muchas razones en los que los científicos dicen cosas que pueden ser falsas. Hoy se promueve un pensamiento crítico hacia la Biblia, pero no se hace igual hacia la política y hacia la ciencia. Por citar solo un ejemplo, todo lo que dice la ciencia es aceptado como bueno y válido sin más. Sin embargo, conocemos en muchos casos donde la objetividad de los científicos ha sido comprada con dinero. Ahora,
Ya que hemos visto cuál es la actitud de la Biblia hacia el pensamiento crítico, ¿cuál es la actitud o cómo establece la Biblia que debemos cultivar o qué debemos hacer cuando estamos frente a la información? De cualquier tipo, ya sea religiosa, política, social o científica. Yo creo que la Biblia responde esta cuestión cuando leemos lo que está registrado en Hechos 17, 10 al 12. Allí la Biblia dice: entonces, sin demora, los hermanos enviaron al apóstol Pablo y a Silas de noche a Berea. Y al llegar ellos allí, entraron en la sinagoga de los judíos. Estos eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra ávidamente, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. En consecuencia, creyeron muchos de ellos y también de las mujeres griegas distinguidas y de los hombres no pocos. ¿Queda claro? Que como creyentes la Biblia nos manda a no aceptar ninguna información como válida sin antes verificarla por nosotros mismos, aunque sea de la Biblia. Cada uno debe formarse un criterio propio acerca de cada aspecto de la realidad, especialmente acerca de su fe. Hoy te invito a cultivar una actitud de verificación de la información. No importa cuál sea la información. No te quedes con la primera versión y mucho menos la defiendas sin antes comprobar otras fuentes, hasta que llegues a formar un criterio propio. Como dice el refrán, no te quedes con una sola campana, especialmente en un mundo donde reina la desinformación. Y ahora estamos, como dicen algunos, infoxicados, porque nos llega tanta información que no sabemos cuál es cierta o no. Por eso debemos desarrollar el buen hábito de verificar la información antes de aceptarla como válida. Finalmente, me gustaría mencionar algunos grandes hombres de ciencia que también fueron grandes hombres de fe. Una vez, aquel gran novelista americano, Ernest Hemingway, dijo: todo hombre racional es ateo. La pregunta es, ¿qué de cierto hay en esta frase de Ernest Hemingway? En un sondeo titulado La religión entre los científicos en el contexto internacional, que hizo la Rice University de Houston, Texas, y que publicó en diciembre del año 2015, se consultó a 10.000 científicos del área de la biología en 8 países distintos. Ese estudio demostró algo increíble, algo que mucha gente no esperaba. Y es que el 53%, oye bien esta cifra, el 53% de los científicos consultados dijo tener algún tipo de creencia en un poder superior, mientras que el restante 47% dijo ser ateo o gnóstico. O sea, si tomamos solo el grupo ateo, estaríamos viendo que el grupo de científicos que cree duplica en número al grupo de científicos que se declara ateo. Esto sacando al grupo de gnósticos. De ese 53% que dijo que creía en un poder superior, el 27% dijo que ora al menos una vez a la semana y el 26% restante dice que ora, pero no tan frecuentemente. Sin embargo, no solo hay estadísticas como esta para demostrar que Ernest Hemingway estaba equivocado cuando dijo que todo hombre o toda persona racional es ateo. También hay nombres, muchos nombres. De hecho, solo entre los grandes científicos del mundo se destacan cientos de cristianos, decenas de ellos que han recibido el premio Nobel. Esto sin contar a las decenas y miles de científicos de otras religiones. Entre los científicos cristianos podemos mencionar, por ejemplo, a Francis Collins, que fue quien descubrió la secuencia del genoma humano y que además es un fiel cristiano evangélico. O, por ejemplo, al doctor Mars de Rook, que es astrofísico y director del observatorio Armagh en Irlanda y además es pastor adventista. Pastor, no solamente un gran científico y no creyente simplemente, sino pastor además.
pero este tipo de información se oculta en ciertos lugares. Podríamos mencionar muchas más personas, Isaac Newton y muchos más, incluyendo científicos que antes se consideraban ateos, pero en el transcurso de su vida de investigación llegaron a darse cuenta de que las evidencias apuntan a un Dios creador. Tal es el caso de Antony Flew, que citamos hace un momento. Así se hace realidad lo que dijo el gran científico cristiano Louis Pasteur. Un poco de ciencia nos aparta de Dios y mucha ciencia nos acerca de nuevo a Él. Si eres cristiano, quiero decirte que compartes tu fe en Dios y en su palabra con miles de hombres y mujeres de ciencia que reconocen a Dios como fuente de la sabiduría y como creador del universo, como autor de la vida. Te invito a no sentirte nunca avergonzado del Evangelio y de tu fe. En primer lugar, porque es poder de Dios para salvación. Y en segundo lugar, porque la simple observación de la realidad atestigua de un creador. Porque como bien dice Romanos, desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. Romanos 1:20. Aquí debemos volver a citar a Louis Pasteur, cuando dijo: cuanto más estudio la naturaleza, quedo más admirado del trabajo del Creador. Estoy hablando en este momento para un joven o para una joven que ha sido ridiculizado por su fe en Dios. También para un padre o una madre que está preocupado porque la fe de sus hijos está siendo atacada en la escuela, en la universidad o en el trabajo. Te quiero decir que Dios conoce por lo que estás pasando. Y quiero que encuentres fuerza para seguir defendiendo valientemente tu fe, no solo con las palabras y con los argumentos, sino especialmente con tu ejemplo. Nunca te avergüences de Dios ni de la fe en la Biblia, pues ser cristiano es un acto de sinceridad con uno mismo y de coherencia con las evidencias de la creación. Como hemos visto, lejos de promover la ignorancia, la Biblia fomenta la lectura, que es fundamental para el desarrollo intelectual, y además propone que sea una lectura comprensiva, analítica, inteligente, de calidad. También nos lleva o nos llama a tener criterios fundamentados en la verificación de las fuentes de la información y en la comprobación de lo que recibimos. También tenemos que decir que queda demostrado que no es de ignorantes ser creyentes, pues muchos grandes hombres y mujeres de ciencia de diferentes áreas son fervientes cristianos involucrados totalmente con sus iglesias. Hoy es un buen día para acercarnos a Dios, que es la fuente de la sabiduría, y a su palabra, que es verdadera, con el deseo de conocer las raíces y los fundamentos de nuestra fe. Leamos diariamente la Biblia y llenémonos de la sabiduría que solo ella brinda, tan necesaria para hacer frente a los momentos difíciles en los que vivimos en estos momentos. Así, desarrollaremos criterios bien fundamentados y no nos dejaremos llevar por cualquier viento de doctrina ni cualquier idea aparentemente buena. Finalmente, nunca te avergüences de tu identidad cristiana ni del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Estoy convencido de la importancia de la lectura para formar un criterio propio sobre lo que yo creo. No solo en mi vida cristiana, sino también en cada aspecto de mi vida. Por esto quiero leer y verificar las informaciones antes de aceptarlas como válidas y, por supuesto,
antes de compartirlas. De ese modo, yo quiero llegar a ser un cristiano responsable, un cristiano formado e informado, que se siente seguro de su fe y que habla de Jesucristo con convicción. Si deseas tomar o mantener la decisión de tener un contacto directo con la Biblia y asumir un pensamiento más crítico frente a la realidad a partir de un criterio bíblico, y quieres hablar abiertamente de tu fe en Dios, me gustaría orar por ti para que Dios te dé sabiduría y te permita ser un discípulo que no se avergüenza de su maestro y que puede contar a otros la verdad del Evangelio. Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por la sabiduría que nos has dado. Gracias porque nos llamas a ser cristianos responsables, a conocer los fundamentos de nuestra fe para poder hablar abiertamente de ti. Líbranos, Señor, de sentirnos en algún momento avergonzados y permite que con nuestro ejemplo podamos también motivar a otros, invitar a otros a que puedan llegarte a conocer a ti, que eres la fuente de la sabiduría. Gracias porque nos escuchas y nos amas. Ayuda a cada persona que me está viendo en este momento en sus dificultades. No importa dónde estén y por qué estén pasando. Sosténlos y ayúdalos en el nombre de Jesús. Amén.